Yo nací en la aldea Cunlaj del municipio de Tacaná, San Marcos, en Guatemala. En un área rural donde la casa de mis papás, pues yo ahí nací, ¿verdad? Era techo de paja o de pajón, es una planta conocida allá en nuestra región. Las paredes de adobe, el piso natural de tierra, no teníamos cama, dormíamos en la tierra. En la tierra. Se llaman petates. Es tejido de una planta, del pajón, y ahí dormíamos todos. La casa era un solo cuarto. En una esquina el fuego, en otra esquina los costales de trigo, de papa, de todo el cultivo, y en la otra esquina dormíamos. Entonces yo vengo de allá. Recuerdo que los primeros días de la escuela, solamente el primer día me fue a dejar mi papá a la escuela. ¿Qué edad tenías en ese momento? 6 años y medio. 6 años y medio y quedaba muy lejos la escuela de tu casa. Quedaba a 25 minutos. Teníamos que cruzar una montaña, luego pasar un río que no tenía puente y después pasar las casas de los vecinos donde habían perros y pues... ¿Y eran cuántos hermanos ustedes? 7 hermanos de papá y mamá y actualmente somos 8. Tengo un hermano solamente de papá. ¿Y a los 8 se los llevaban a la escuela o nada más te tocaba a ti o cómo estaban de separados? Bueno, yo soy el mayor de los 8. Entonces, pues a mí me tocó de primero ir a la escuela. Yo tenía 6 años y medio, todavía no me aceptaban en la escuela porque aceptan a los 7. Porque fui directamente a primaria. Allá en ese entonces no había kinder o pre-kinder. Entonces recuerdo que mi papá me dijo que habían dicho los maestros o la maestra, lo aceptamos como oyente por su edad. Y si jala, pues se queda. Y si no, regresa al siguiente año. Entonces esa fue la condición y sí jalo. Entonces, ahí te quedaste. Ahí me quedé. Entonces, solo el primer día mi papá me acompañó para ir a la escuela. Los demás días, pues solo yo con los vecinos que nos encontrábamos por ahí en el camino. Entonces yo digo, qué valentía de mi papá o de mis papás dejar ir a un niño de esa edad solo a la escuela. Y cuánta valentía de mi parte también de decir, sí voy a la escuela a esa edad. Sí, porque muchas veces, oye, pues no te aceptan o no quieres ir, pues te quedas en la casa, como mucha gente en el rancho lo hace y empieza a trabajar, ¿no? Exactamente. ¿Y tu papá alguna vez les exigió el trabajo o cómo le hacían ustedes entre el estudio y el trabajo? Porque pues, había muchas necesidades. Sí, mientras fui creciendo, todo el tiempo hemos trabajado, porque también mis hermanos, así nos fuimos creciendo, siempre ayudar en la casa, después de la escuela, ir a cortar leña o a traer la leña que ya estaba cortada y también a darle de comer a los animales. Mi papá tenía gallinas, después borregos, después caballos y pues todos colaborábamos. Bueno, mientras yo iba creciendo, colaboraba para ayudar a mantener a los animales o también a cuidar a mis hermanos pequeños que iban naciendo o ya los que habían. O sea que creciste trabajando. Desde que tienes uso de conciencia. Desde que tengo uso de conciencia. Y recuerdo una vez, fíjate, yo tenía 11 años de edad. Empezaron a hacer panes. Okay. Mi mamá y mi papá y se iban a vender. Un día de camino de ida al lugar donde iban a vender los panes, un día allá para vender y otro día de regreso. O sea, en 3 días ellos hacían las ventas. Después de eso, lo que yo recuerdo es de que decidió vender ropas de segunda. Después vendía plásticos para cocina, platos, vasos. Después vendía gallinas, borregos, puercos. O sea, era vendedor de todo lo que vendedor de todo lo que. Y yo recuerdo que algunos tíos se burlaban de mi papá porque él no le importaba cargar las rejas o los canastos de gallina o los puercos, los amarraba en las mulas porque no aguantaban caminar, estaba lejos para ir al pueblo. Entonces los amarraba en las mulas y los llevaba a vender.
y se burlaban de él, pero él con tanta seguridad siguió y después llegó a vender caballos, después creció su capital, compró y vendió terrenos, después compró y vendió vehículos y para terminar esta historia de mi papá, nos sacó de ahí, vendió sus propiedades que tenía en el área rural y nos llevó al departamento. Y dijo... ¿Qué es departamento? Porque para la gente que no vive en Guatemala, ¿es una colonia, un municipio? El departamento es el estado. El estado. El estado. Ok. Entonces nos llevó allá al estado y dijo, quiero que ustedes sigan estudiando. Todos aportaban a la casa mientras que él salía adelante. Todos aportábamos de la casa porque las gallinas no iban a comer solas. Nosotros, después de la escuela, a darle de comer a las gallinas. Después eran los borregos, era más trabajo. Después los caballos y las mulas, que tenía 6, teníamos que darles de comida todos los días mientras él viajaba para hacer sus ventas o compraba o vendía. Y nosotros en la casa, pues, a la escuela y a ayudar en la casa y luego a mantener todos los animales. Trabajo, sí. Además, la importancia del ejemplo de tus padres. Porque tu mamá pues estaba en casa. Mi mamá estaba en casa. Y los tenía bien comiditos. Y nos tenía bien comiditos. Eso sí, lo que había. Ajá. Lo que había, las hierbas que salían en los campos, los frijoles, después ya sembrábamos también. Y lo que se cosechaba cada fin de semana lo teníamos que sacar al pueblo para vender. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que tú querías salir de esa atmósfera para poder crecer? Recuerdo una vez, creo que yo tenía como 16 años, entre 16 y 17. Me faltaba un año para cerrar el nivel de estudio que tuve. Yo estudié allá en Guatemala hasta el nivel 12. ¿Qué es preparatoria? Preparatoria. En México, allá con nosotros se llama diversificado. Entonces yo iba en el nivel 11, ya para cerrar el 12. Y venía viajando una vez de la ciudad de Guatemala, de regreso, porque yo allá estaba dando prácticas de lo que yo estaba estudiando. De regreso al lugar donde vivíamos, fue todo una trayectoria de pensamiento. Recuerdo que me hice imágenes, ideas de que un día yo iba a estar fuera de allá, que iba a tener mis cosas, vehículos y en un lugar donde nadie me conocía.